Entonces, ¿somos un país corrupto? Absolutamente. Y acá es lo que quiero contarle, qué fuerte, ¿eh? Bárbara, porque si el crimen organizado es capaz de eficientemente lograr el enquistamiento en cualquier país, es porque hay actores estatales contribuyendo. Tenemos el caso de los carabineros en Putre. El caso de la alcaldesa de Los Espejos, que ayer se supo 100 millones de pesos. Se le puso un precio a su cabeza, lo encuentro terrible. Y llegamos a la conclusión de que Chile está 60 años atrasado en el tratamiento, prevención y control del crimen organizado. 60 años atrasado. Entonces, ¿somos un país corrupto? Absolutamente. Y acá es lo que quiero contarle, qué fuerte, ¿eh? Bárbara, porque si el crimen organizado es capaz de eficientemente lograr el enquistamiento en cualquier país, es porque hay actores estatales contribuyendo al enquistamiento del crimen organizado. Y estos son fundamentos básicos, estos son fundamentos que si tuviéramos sistemas de prevención criminal en el país, hubiéramos sabido detener. Bajemos un poquito la pelota al piso, porque es súper potente lo que está diciendo Marcela, es fuerte. Estamos hablando que somos un país corrupto, que estamos en la fase 3, entiendo yo, con un enquistamiento, que eso implica que hay funcionarios públicos que están en connivencia con el crimen organizado. El fiscal de Rancagua, que lo sacaron. Al fiscal de Rancagua estaba asociado al crimen organizado. La narcomilitares en el norte. Los gendarmes, ¿para qué hablar? Hemos tenido todo esto hace ya 4 o 5 meses casos de gendarmería que dejan ir a delincuentes peligrosos, que hay un error administrativo. Ayer se fue uno. Ayer se fue uno, justamente. Eso es corrupción. Tenemos el caso de el avión de la Fuerza Aérea de Chile transportando droga ilícita. Tenemos el caso de los carabineros en Putre. El caso de la alcaldesa de Los Espejos, que ayer se supo 100 millones de pesos. Se le puso un precio a su cabeza, lo encuentro terrible. Entonces, 100 millones de pesos. Por eso, yo creo que lo que hay que hacer hoy día es, hay unas declaraciones de ingreso patrimonial para todos los funcionarios públicos. Ese ingreso patrimonial, esa declaración se tiene que hacer todo en marzo de cada año, a todas las autoridades públicas. Pero nadie la fiscaliza, nadie la revisa. Es como testimonial. Si acá en Chile no hay fiscalización exhaustiva en nada, y lo que es peor, no hay idoneidad en los funcionarios que tienen a cargo estas responsabilidades, lamentablemente. Y aparte, el secreto bancario se tiene que levantar para todas las personas que ingresen al gobierno. No lo dije yo. Para todas las personas. Pues acá estamos hablando del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, todos. Si queremos un Estado probo, entonces comencemos con el ejemplo. Totalmente de acuerdo. Ya, pero eso forma parte de las soluciones. Yo la verdad que sinceramente estoy impactada, y no es que sea tan naif, señor, en su casa. O sea, aquí estoy leyendo el chat y dicen, bueno, es hace rato que sabemos, ¿no es cierto?, que estamos en un país que hay corrupción. Pero Marcela es especialista en estas materias, entonces que Marcela diga, estamos en la fase 3, de 3. Es decir, el enquistamiento. No, ya pasamos la fase 3. ¿Sabes que me deja tremendamente impactada? Porque entonces, no sé, pues, Christopher, esto pareciera que no tiene solución. ¿Y qué hacemos? ¿Nos conformamos? ¿Reclamamos? Yo creo que ¿qué se puede hacer? Yo discrepo un poco. Yo creo que si bien hemos avanzado mucho en términos de medidas anticorrupción, entre otras cosas, falta mucho todavía por avanzar. Yo no creo que Chile sea un estado corrupto. Yo creo que hay actos de corrupción y que eso se ha masificado porque ha habido poca fiscalización. Pero Chile no se compara, por ejemplo, a Honduras o a otros países que tienen al narcotráfico, el crimen organizado en los poderes del Estado. Nosotros no tenemos eso acá en nuestro país. Entonces, creo que también es una posición exacerbada plantearlo así. Yo creo que sí tenemos casos graves, han salido a la luz pública, sobre todo en los últimos casos que han salido, pero todavía estamos a tiempo. Nosotros no somos un Estado corrupto como los países de Centroamérica u otros lugares de América, por ejemplo. No podemos hacer ese comparativo tan directamente porque hay poderes del Estado que sí funcionan. Yo creo que, y aquí un punto también, porque muchas veces se carga la mata, como se dice, se carga hacia el Congreso, hacia los legisladores con todo esto que está pasando, y hay otros poderes del Estado que también requieren un trabajo más arduo y que requieren también cierta reestructuración para que funcione, evidentemente. Y quiero insistir en eso, esto no es de un sector político, esto pasa en todos los sectores políticos, los actos de corrupción están en todas partes y en todas las instituciones, y lo que nosotros tenemos que hacer es ir a condenarlas, porque lo que no puede pasar, y que esto también es un mensaje para los chilenos, es que personas que hayan sido investigadas o que hayan sido condenadas por actos de corrupción y después terminan en cargos públicos o postulando
postulándose al Congreso, entre otras cosas, y la gente los vota. Y eso es un Así problema. es. Es un Así problema es. eso. ¿Por qué los chilenos y las chilenas votan a personas que ya han sido cuestionadas? Porque hay personas que estamos en política y que queremos hacer bien nuestro trabajo y que queremos, como el diputado, como la compañera acá que fue candidata al Senado, yo candidato a diputado, personas que queremos ir a hacer nuestro trabajo, porque la gente a veces termina votando por personas que ya han sido investigadas o que han sido condenadas. Yo creo que eso también tiene que ver con que los chilenos y las chilenas tienen que investigar a sus candidatos, a quienes llegan, y quiénes son los que llegan a ostentar el poder también, que eso es la dificultad que hoy día tenemos. A mí me gustaría hacer un alcance a lo que dijiste, Christopher, porque para que democraticemos el conocimiento, lamentablemente estoy en completo desacuerdo con lo que dijiste, porque no hay que esperar a llegar a estar en las condiciones en las que estaba El Salvador, Honduras, Ecuador, para decir que tenemos un país corrupto. Porque aquellos países también se encontraban en la Llamamos situación a la tranquilidad a la gente, en que sí. nos encontramos hoy. Oye, por si acaso, y nos perdona fue- que te interrumpa, Marcelita, está temblando, llamamos así a que la tranquilidad en su tranquilidad, casa. sí. Está temblando un poquito, nosotros aquí estamos tranquilos, tenemos fuequitos que se están moviendo. Sí. Está candente el tema, ¿no? 5-5, diría Vamos yo. a hacer, después vamos a averiguar. ¿Ah? 5-9. 5-9, anduve cerca. 5.9. Hay que estar tranquilo nomás. Hay que estar tranquilo nomás en sus casas a ver Y qué. aquí nos tira el audio y sale corriendo. Fue la corrupción tratando de callarnos. También, una manera de silenciarnos, una manera quizás de remecernos, Claro. oye, de Nos que remeció, este tema ¿viste? Claro. nos remeció, porque estaba Sí, hablando bueno, Marcela, claro. disintiendo de Ese es el Christopher. efecto que tengo en la Pachamama. El No, efecto de pero, la Pachamama. Claro, no hay que esperar hasta que los estragos sean así de extremos para señalar que hay corrupción en el país. Hay corrupción en el país, es indiscutible, ha sido comprobada. Es más, yo he hecho trazabilidad financiera de recursos estatales y tengo varias sorpresas ahí también camino a Contraloría en la cantidad de miles de millones de pesos. Así es que cuando hablamos de corrupción no tenemos que esperar hasta que estén en las condiciones en que se encontraban Solo El Salvador, etcétera. para aclarar, Marcela, yo no he dicho eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que estoy diciendo, el punto en el que yo hago la diferencia es que no creo que Chile sea un estado como lo es, por ejemplo, Honduras. Yo creo que hay una exacerbación en hacer un comparativo entre ambos. Yo creo que Nadie lo ha hecho. estamos muy lejos de eso. Y yo creo que, al igual que tú, como tú lo has mencionado, yo creo que hay que avanzar con mucha fuerza en agenda anticorrupción. Y sobre todo, que se habla poco de esto, es inteligencia de Estado. Eso quiere decir articulación de policía, inteligencia, seguir la ruta del dinero, la apertura del secreto bancario, son cosas muy necesarias y que hay sectores políticos, para que la gente también lo sepa en la casa, la derecha se ha opuesto permanentemente a la apertura del secreto bancario. Si hubiera una fiscalización exhaustiva, por ejemplo, no necesitaríamos el levantamiento del secreto bancario, pero acá no hay especialistas. Y yo como integrante de las analistas internacionales del crimen, estábamos en una conversación hace algún tiempo y llegamos a la conclusión de que Chile está 60 años atrasado en el tratamiento, prevención y control del crimen 60 organizado. años. 60 años atrasado. ¿Y qué nos por pasó? qué? Nos quedamos pasó dormidos porque en los nos veíamos laureles. como el paraíso de Sudamérica, entonces a nosotros nada nos iba a pasar, Los jaguares. porque comparativamente, como dice Christopher, nos comparábamos a otros países, entonces pensábamos que éramos intocables por el crimen, hay una soberbia en cuanto al conocimiento, también las instituciones piensan que lo están haciendo todo súper bien, que basta con inyectar más presupuesto para más autos, más armas, etcétera. Y ese no es el camino. El camino es la inteligencia principalmente, que es uno de los componentes más importantes dentro de la prevención del crimen. Muy de acuerdo. Si algo está pasando en Vladivostok hoy, nosotros ya tendríamos que tener un sistema calculado de prevención, de control y de tratamiento para aquello. Especialistas. Muy de acuerdo. Oye, para que la gente, el sismo fue, ya están ya. dando A ver, datos, denos 5.6 a 33 kilómetros de Coquimbo. Fue, Norte, sí, ya. fue en el norte. Ah, mira. Así que ya, para que estén tranquilos, se sintió fuerte en La Serena, se sintió fuerte en Coquimbo y ¿Aparece cuánto? 5.6 están hablando, a 33 kilómetros de Coquimbo, más o menos en Ovalle, por poner un punto. Fue en el continente, no Ya. fue en el mar. Bueno, Un abrazo y nuestros deseos de que nada malo haya pasado, de que no se hayan destruido casas o vidas.
principalmente, ¿no? Un gran Yo abrazo para esa Le voy a gente. escribir un par de familiares que yo creo que van a haber corrido. Oye, pero fíjense que nosotros, bueno, Chile es un país Hace que rato que estamos no, acostumbrados a los sismos, Sí. que estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a estas catástrofes, y últimamente pareciera que tendríamos que incorporar también otra clase de catástrofes como son las inundaciones, los incendios, que sí son absolutamente, de alguna manera, se pueden prevenir. La mayoría de los incendios son generados por la acción del hombre, pero por ahí, mira, y cambiando un poquito de tema, porque la contingencia es la que manda, estamos con... Dale. Mira, a mí sismo. aquí en el chat, los chiquillos del chat, que les mando un gran saludo. Vanessa está diciendo, fue en Punitaqui. Punitaqui, ¿te Sí. acuerdas que hubo un terremoto Sí, ahí? sí. En Punitaqui. Así Oye, que- a propósito de emergencia, creo que la alcaldesa de Viña del Mar lo mencionaba a propósito de esto que estaba ocurriendo con la investigación del desastre de Valparaíso, pero creo que, y a propósito de lo que decías tú, prevención respecto a los incendios y otras cosas más, yo creo que también hay que avanzar respecto de las reconstrucciones y todo lo que significa mira para allá. el post-emergencia, en habilitar al Estado para que el Estado sea más ágil en eso. Porque muchas Sí. veces el Estado es súper burocrático, y eso también para que la gente lo sepa en su Claro. casa. Las compras, todo, porque todo tiene controles, ¿cierto? Pero ante una emergencia hay que habilitar y hay que establecer ciertos protocolos Pero para que... existen, Christopher, hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, ahora lo que está ocurriendo en las zonas afectadas, existe cuando se decreta un estado de catástrofe, eso facilita y abre muchísimo más, acota los plazos, etcétera. Yo Sí, creo que lo hay que yo- perfeccionar lo esto, que- porque las ayudas llegan muy tarde. Sí, no Sabe. es normal que los influencers o que otras personas lleguen con ayuda mucho más rápido Perdón que el lo propio diga, o Estado. sea, Naya Fácil ha hecho mucho más, Leonardo Farcas ha hecho mucho más, Techo para Chile ha hecho mucho más. Eso es por la que burocracia. el Pero eso, no propio tiene que ver, pero eso no Estado. tiene que ver con el gobierno de turno, eso tiene que ver con cómo el Estado reacciona a esto. El sistema. Bueno, el pero si sistema. eso requiere una reforma legislativa, entonces volvemos de nuevo, no a culpar ni mucho menos, pero hay una responsabilidad también de parte del Congreso Lo y que- de parte lo que- de lo que las pasa de es que ambas cuando- cámaras, lo que de pasa poner es en que prioridad estas Ahí tú tienes un modificaciones. problema, por ejemplo. El tema de democracia viva pasó, ¿te acuerdas? Porque los recursos se entregaban más rápido para ser más eficiente Sí. el Estado. Tratos directos, claro. Justamente, tratos directos. Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque hay gente que se aprovecha de la situación. Entonces por eso se ponen más barreras, más burocracia. Y claro, la gente que quiere hacer bien la pega, que quiere, la gente que quiere que esos recursos lleguen rápido, de repente pagan el pato. Entonces hay que poner un equilibrio al respecto, yo creo. Hay que ser conscientes de eso, porque si damos mucha libertad, ¿se va a prestar para qué? Para que lamentablemente existan actos de corrupción. Si damos muchas trabas, llegamos tarde con la ayuda. Exacto. Ya, pero miren, lo que pasa acá es que este es un tema de nunca acabar, porque en el fondo yo creo que la sensación ciudadana dice relación con que tenemos actos de corrupción, poco y nada pasa, pues puede que pase mucho, puede que efectivamente hayan procesos, hayan condenas, etcétera, pero la sensación térmica, por decirlo de alguna manera, así como también hemos hablado de la sensación del índice de vulnerabilidad respecto a la delincuencia, por ejemplo, es más alto quizás que la realidad. Pero lo cierto es que ayer tuvimos, y vuelvo con este tema, tuvimos la noticia que de verdad yo no sé si había ocurrido en otra oportunidad, aquí que me ayude producción también y dirección del programa, de que se pusiera precio a la cabeza de un alcalde. Una alcaldesa que por lo demás está embarazada, Claro. que ya se tomaron medidas de protección respecto de ella, pero que entiendo que el crimen organizado, distintas bandas, ustedes me van complementando la información, perdónenme el chilenismo, hicieron una vaca, se pusieron de acuerdo, juntaron dinero para reunir estos 100 millones de pesos para ponerle precio a la cabeza de una alcaldesa. O sea, nosotros que, como tú decías, Christopher, que no nos comparemos con los países de la región, pero por favor, o sea, ¿qué tan distante estamos de estos otros países? No, o sea, primero que todo, enviar nuestra solidaridad con la alcaldesa Por de supuesto. Los Espejos, porque me parece obviamente tremendo lo que sucede. Creo esto también, si no me equivoco, le ocurrió a la alcaldesa de La Pintana, que Tienes a razón. Claudia Pizarro, Claudia que, Pizarro, que sí, estuvo con también. protección y que creo que hubieron balaceras también cerca de su oficina, entre otras Sí, cosas. tienes toda la razón. Y claro, son alcaldesas que tienen una tremenda lucha contra el narcotráfico, prevención ciudadana, entre otras cosas, en las comunas que ellas lideran. Y por eso, vuelvo a insistir, inteligencia de Estado. Yo creo que por ahí tiene que avanzar todo, porque como lo decía Marcela, estas cosas no se solucionan con más carabineros, más vehículos en la calle. Si esto no es guerra de artillería, digamos, de salir a la calle
y tirar la mayor cantidad de vehículos policiales a la calle. Esto tiene que ver con inteligencia de Estado. Estas personas que se organizan para ponerle el precio a una alcaldesa, a la cabeza de una alcaldesa, yo ni siquiera creo que hagan vaquita. Yo creo que con uno Sí, 100 millones de claro. pesos. Hoy día como está, pero hoy día tenemos un crimen organizado instalado en nuestro país, está inserto y está hoy día en nuestras poblaciones también. Y eso hoy día es una preocupación, y yo creo que efectivamente por eso requiere la voluntad de todos los sectores políticos para avanzar en materia legislativa, pero también requiere que las policías obviamente también hagan su trabajo en un tema de inteligencia y de Pero no se han actualización. puesto de acuerdo, pues ese es el No, pero tema, que Bárbara, yo en terminan eso quiero poniéndose ser de honesto acuerdo. también. En este periodo, en estos 4 periodos donde se han aprobado más leyes de seguridad de los últimos 12, 15 años. Y eso ha sido una coordinación de todos los sectores políticos, de centro, de derecha, de izquierda. Todos los sectores políticos se han puesto de acuerdo para avanzar en una agenda legislativa que en este periodo tuvo buenos resultados. Son más de 70 medidas, tienes toda la razón. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, por qué no se ponen de acuerdo con el alzamiento del secreto bancario? Claro, así Por es. ejemplo, Porque que ya hemos dicho que no es la solución, tampoco es la panacea, no es lo único que va a, Por supuesto a modificar que no. esto. Pero Pero ¿qué ha tú, pasado? Bárbara, estabas en contra del secreto bancario. Soy del independiente, lanzamiento. hoy día yo tengo otro rol que es conductora. Yo hoy Ah, día no, estoy no, con el sí, rol pero de- te digo que estos temas lo hemos discutido yo- muchas veces. Sí. Lo hemos discutido. Sí, pero si Y hay es- gente que se opone al alzamiento del secreto bancario, hay gente que sostiene que eso ya existe, que existe un tribunal de garantía que Por lo eso. autoriza y que por qué tiene que estar el secreto bancario. Es que también hay que distinguir, en definitiva, respecto de quiénes. Porque a mí me parece que las autoridades me parece bien que por transparencia, o sea, si yo quiero ser un diputado, un senador, un ministro de la Corte de Apelación, un ministro de la Corte Suprema, un cargo de autoridad bien pagado, por lo demás, merecidamente bien pagado, me parece que está bien que les paguen bien, porque así tenemos a los mejores y hay menos posibilidad de corrupción. Pero también tiene el otro lado de la moneda, ¿no? Que el otro lado de la moneda es decir, ¿sabe qué? Mire, yo, transparencia, la prueba de la blancura, por decirlo de alguna manera.